La Asociación Teológica y Misiones de Honduras, ATEM, presenta su programa Hermosos son los pies del que va. Alégrense las Naciones. Proclamando al mundo la... Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Estamos en su programa Alégrense las Naciones. Es un verdadero placer estar esta noche, como todos los lunes y los martes de 7 a 8 de la noche, poder entrar a sus hogares, bendecirlos, y también ustedes nos bendicen a nosotros. Aquí está mi amigo y teólogo Orlich y mi amigo y teólogo Denis. Bueno, bendiciones a todos y bienvenidos, como dice nuestro hermano. Sabemos que muchos están pendientes, ¿verdad?, de este programa, de aprender y expectantes, ¿verdad?, de lo que Dios hoy va a hablar, ¿verdad?, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Amén. Muy buenas noches a todos nuestros amigos, hermanos televidentes. Bendecimos a todas aquellas personas que nos están viendo, a todos aquellos que están pendientes de este programa para poder aprender. Nuestro propósito es simplemente poder enseñar, poder exponer los estudios bíblicos que nosotros preparamos, y es nuestro deseo que usted pueda ser edificado y bendecido con cada uno de estos estudios. Orlich, vamos a orar, Orlich, ¿verdad?, por nuestro país, por la iglesia, porque esa iglesia sea transformada, que cada día sean mejores proyectos, que cada día se salven más almas en esta Honduras a la cual amamos y bendecimos. Amén. Bueno, como es costumbre, ¿verdad?, para todos los televidentes y los que nos ven por primera vez, es costumbre de este programa orar para que Dios siga con su plan redentor de salvar a aquellos que no le conocen. Y hoy vamos a orar por nuestra patria, por Honduras, y por los misioneros que están en Honduras, algunos misioneros extranjeros y también misioneros haciendo la obra aquí localmente. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor, que traes cada día. Hoy queremos poner, Señor, a Honduras, Señor, aquí en esta oración para pedirte, Señor, por aquellos que en Honduras no te conocen, Padre, por aquellos que necesitan de tu pronto auxilio, aquellos que necesitan de tu palabra, Señor, esa palabra que es luz, esa palabra que es esperanza, para que ellos puedan, Señor, entender el plan de salvación que tú tienes para ellos, para que todos aquellos que no te conocen, Señor, sepan que tú tienes planes y propósitos para con ellos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por la iglesia de Honduras para que predique con el propósito de salvación, Señor, y vida eterna, de presentar a Cristo, Señor, tal y como lo muestra las Escrituras, tal y como lo demuestra la Biblia, Señor. Padre, que la iglesia, Señor, lleve un mensaje de salvación, un mensaje de santidad, Señor, donde podamos entender y comprender que este mensaje, Señor, es con el propósito y el objetivo, Señor, de seguirte y de buscarte a ti, Señor, como el único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús oramos por los pastores y por los misioneros que tú tienes, Señor, aquí en esta patria Honduras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición. Pues eso es una bendición seguir con ustedes, poder pues estar siempre en esta predicando, enseñando la palabra de Dios. Esta noche pues vamos a continuar, estamos con el Apocalipsis. Estamos con Apocalipsis 11. Hemos visto algunos detalles de todo lo que es el Apocalipsis, y vamos a continuar. Me gustaría que me pusieras la diapositiva, y también que no sé si estamos en Facebook. Bueno, miramos ahí. Déjame buscarme. Bueno, que Apocalipsis, ¿verdad?, es un libro muy importante, libro profético, en el cual pues Dios ha querido que nosotros entremos para estudiarlo, para conocer un poco más a profundidad lo que Dios quiere decirnos, ¿verdad?, a través del apóstol Juan aquí. Y pues nos enfoca temas
complicados de alguna manera, pero que cuando los vemos nosotros en el Espíritu, podemos entender que es un mensaje simple, ¿verdad?, de salvación, un mensaje esperanzador para la iglesia. Así es. Sí, este capítulo 10 de Apocalipsis, el capítulo 11 que vamos a ver hoy, pues es un mensaje que realmente tiene que traer bastante convicción en las personas que nos escuchan. Realmente hoy pues tendremos un tema que puede traer esperanza también y que vamos a compartir con ustedes. Bueno, fíjense, estamos viendo que antes de, cuando estábamos en los sellos, vimos como los ángeles, se les dice a los ángeles que detengan los vientos, porque se van a ser sellados 144,000 de la tribu de Israel. Habíamos hablado que esto nos da como inicio, aquí es la primera vez que se menciona en Apocalipsis nuevamente lo que es Israel. Habíamos estado con las 7 iglesias y esto nos daba paso a lo que es la 70ª semana de Daniel. Ahí los vemos, los 12 grupos, y pudimos nosotros pues ver también en el mismo capítulo 7 cómo llegan los que han salido de la gran tribulación y que van al cielo. Esto pues lo pudimos ver, y después entramos a las trompetas, donde vimos una serie de trompetas, las cuales pues remarcan la entrada a la 70ª semana de Daniel, que es la fiesta también que ellos conmemoran en el mes de Tishri, y que pues se le llama la fiesta de trompeta. Pudimos ver la primera, segunda, tercera y cuarta trompeta, donde hubo un juicio, que hubo granizo, fuego, una montaña en llamas, ajenjo, la sol, el luna y las estrellas se oscurecen. Aquí miramos todos esos juicios que son derramados sobre la tierra. Después miramos el primero y segundo ay, que lo miramos en la quinta y sexta trompeta. El primer ay fue cuando se abre el pozo del abismo y salen del abismo salen una serie de seres espirituales que llegamos a la conclusión que eran demoníacos. Correcto. Y en la sexta trompeta, que es el segundo ay, son cuando se desatan esos 4 ángeles que estaban atados en el río Éufrates y que logran matar al 30% de la población. Estamos aquí en el segundo ay y miramos ahí cómo se desatan esos 4 ángeles que también hacen y la tierra se llena de dolor y de luto. Es aquí donde ya con todas las muertes que han habido en todo lo que hemos visto en la Apocalipsis, ya casi el 50% de las personas del planeta ya han muerto. Después hablamos del librito la semana pasada, del librito que se comió Juan, que le fue dulce al paladar y amargo en el estómago. Pues creemos que ya estamos casi finalizando los primeros 3 años y medio de la gran tribulación, y hoy vamos a entrar con lo que es la medición del templo y los 2 testigos que se encuentran en el capítulo 11, y con esto daríamos fin a la primera mitad de la 70ª semana de Daniel, que es la 3 años y medio de la semana. Ahí los vemos en amarillo, ¿verdad? La parte que ya hemos visto, y lo que vamos a ver hoy será el capítulo 11. Les voy a leer para que mis compañeros entren en acción. Orlish, en el Apocalipsis 11 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles,
Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Así es. Bueno, aquí pues nosotros podemos ver a Juan no solamente, ¿verdad?, como testigo de los eventos, sino que como actor de los eventos. Y nosotros vemos ahí que Juan recibe una caña de las que se usaba para medir, obviamente, ¿verdad? Y aunque Juan no identifica a la persona que le entregó esa caña para medir, no dice nada de quién fue esa persona. Él tiene en sus manos esa caña e inmediatamente escucha una voz diciéndole: levántate y mide el templo de Dios. Podemos ver ahí en la diapositiva cuál era cómo se encontraba ese templo para ese entonces, y podemos ver entonces que Juan mide el templo de Dios y todas las instrucciones que se le dieron para que pudiera medir este templo. Todo este capítulo, hermano, vemos a Juan hablando con tanta seguridad. Juan sabe que estos acontecimientos son como que él ya los ha vivido, ¿verdad? Ellos ya también tenían mucho conocimiento acerca de esa caña de medir. Algunos nos preguntamos, ¿verdad?, qué tipo de medición era. Se cree que tenía aproximadamente la medida de un codo, pues eran entre 17 y 18 pulgadas. Y una vara de esas con la que medían podía tener entre 2 o 3 metros, ¿verdad?, de los que nosotros conocemos acá. Pero qué sorpresa nos da a nosotros cuando vemos que a Juan se le da, como dijo nuestro hermano Denis, él se vuelve un actor, ¿verdad?, de los que va a hacer algo en el templo del Señor, y va a medir, ¿verdad?, alguna parte del templo, ¿verdad?, no todo, porque hay una parte donde dice que no la midas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos nosotros también, dijo: levántate, mide el templo y el altar y los que adoran en él, ¿verdad? Hay un dato curioso aquí acerca de este tipo de medida, porque vemos una medida que es una medida física, pero también aquí encontramos un tipo de medición espiritual. Y algunos nos preguntamos, ¿será que estaba también el Señor pidiéndole que las personas que pudieran adorar en ese templo tuvieran también, ¿verdad?, la altura, o tuvieran también la pureza delante del Señor para estar ahí en ese lugar, ¿verdad?, adorando al Señor? Sí, fíjate que ahí también Juan recibió órdenes de dejar aparte, o sea, de no medir todo el patio que estaba fuera del templo, o sea, y es una interrogante importante, pero la razón por la cual él deja aparte ese patio del templo es porque ese patio ha sido entregado a los gentiles, quienes van a hollar la ciudad donde está el templo por 42 meses. Entonces ahí pues es algo digno de comentar. Y nosotros hemos visto pues en el libro de Ezequiel y de Zacarías también esa acción de medir. No sé si ustedes leyeron ahí en Ezequiel 40 y Zacarías 2, donde nosotros encontramos casos similares, donde hay situaciones de medir. Y en estos ambos casos de Ezequiel 40 y de Zacarías 2 también nos está hablando de que Dios está apartando algo que es de Él. Lo mismo sucede aquí en Apocalipsis. Dios está apartando para Él 2 cosas. Por un lado está apartando lo que es el templo de Dios, y por otro lado también está apartando el altar y a todos los que adoran ahí en el altar. Hay un poco de historia. Nosotros tenemos que los israelitas, el primer templo, no el tabernáculo que hizo Moisés, sino el primer templo lo construyó Salomón, que fue destruido por Nabucodonosor más o menos en el año 597 a.C. Después fue reconstruido por Nehemías y Zorobabel en el tiempo de Esdras. Todos estos autores lo reconstruyen, y ahí fue donde entra Antíoco Epifanes y ahí se llama la abominación desoladora. Después es purificado ese templo por los asmoneos, o lo que llaman los macabeos,
Posteriormente Herodes, en el tiempo de Cristo, lo modifica y le hace, lo embellece un poco, le hace un atrio un poco más grande, y ahí es donde Jesús entra cuando vino a la tierra, cuando estuvo aquí con nosotros. Ese es el templo que muchos le llaman el templo de Herodes, el cual fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ahorita los judíos no tienen templo, ahorita ahí no hay nada, pero sí ya se ve que hay muchos judíos, principalmente los judíos ortodoxos, que se están preparando para la construcción del tercer templo, le llaman ellos. Algunos le dirían el cuarto, pero más que todo, como lo de Herodes fue una remodelación, entonces este sería el tercer templo. Y ya hay, hermano, hay planos, hay muchas ideas. Se han dado, creo, también algunos conatos de problemas ahí, porque algunos han querido ir a poner la primera piedra. Pero en este momento donde se va a construir el templo, hay lo que se llama la mezquita de Omar. Así es. Ahorita esa área de donde está la mezquita y donde se va a construir el tercer templo está a cargo del gobierno jordano. Y se espera que en el tiempo de que venga el anticristo, porque ahorita ellos no pueden construir porque se armaría un relajo fuerte, porque esa es la segunda, es el segundo lugar de adoración de los musulmanes, y sería un problema político sin precedentes. Se espera que, como dice Daniel, que el anticristo hará un pacto por una semana, o sea, por 7 años. Se espera que el anticristo, al hacer ese pacto, pueda lograr la reconstrucción de ese templo. Hablamos en otras clases la vez pasada que podría ser cuando vaya Gog y Magog y los países árabes contra Israel sean derrotados y pierda el poder y la influencia del pueblo musulmán y se pueda construir. Y también porque ahí se habla de un terremoto, que podría ser también una opción, que esa mezquita cayera con un terremoto y ahí se construya el tercer templo. Fíjate que es digno de notar aquí que la medición que el apóstol Juan le toca hacer, estamos hablando de un templo que por ahorita no existe. O sea, es un templo que va a ser construido, pues se cree, antes de la gran tribulación o a principios, pero va a existir ahí durante ese templo de la tribulación. O sea, aquí hay un gran significado, aquí hay muchas cosas dignas de poder recalcar. Primero, pues, que en un futuro muy cercano, según los eventos que nosotros vemos aquí a nivel mundial, se va a volver a edificar un templo en Jerusalén. Y segundo, que no puede ser en otro lugar, sino en el mismo lugar en que Salomón edificó el templo en su tiempo. Esto representa vencer muchos obstáculos que por ahorita son insalvables, o sea, no hay manera de poder tratar de esta manera, porque ese lugar donde Salomón edificó el templo es un lugar también que es sagrado para los musulmanes. Ese lugar es conocido como el Domo de la Roca, que es característico del paisaje actual de la ciudad de Jerusalén. Si nosotros podemos ver una toma de la ciudad de Jerusalén, vamos a ver ahí cómo se resalta esa mezquita, ese domo de la roca. Ahora, debajo de ese domo de la roca, de ese domo está la roca donde supuestamente Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. Óigame, es un lugar muy significativo tanto para los judíos como para los musulmanes. Entonces, eso más tarde, algunos años más tarde, ahí mismo se asentó el arca del testimonio dentro del lugar santísimo cuando Salomón edificó el templo. Salomón edifica el templo y precisamente en el lugar donde estaba esa roca, ahí se edifica el lugar santísimo, dándole pues el valor importante que es para los judíos. Y ese lugar también donde está esa roca es el mismo lugar donde los musulmanes dicen que ahí pues ascendió Mahoma cuando se fue para el cielo. Y, o sea, es un lugar muy simbólico para ambas religiones. Es decir, pues que este sitio reviste de un interés especial tanto para los judíos como para los musulmanes, pueblos con una tradición de sangrienta rivalidad, hermanos. Terrible. Es muy interesante. Pero recordemos también que el lugar de los gentiles ya Dios lo había también desde el principio que Él ordena construir el templo, pide que construyan también un lugar para que los gentiles puedan ir
también a adorar al templo de Jerusalén. Y este lugar, pues aquí el Señor dice que lo está cediendo, como quien dice, porque y da una explicación, dice, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces sabemos que es posible que lleguen las naciones ahí ya en ese tiempo y tomen también ese lugar ahí como quizá un lugar de descanso, no sé, algunos podemos pensar que también lo van a hacer ya como parte de lo que nosotros vemos en esta profecía de Apocalipsis. Por ahorita, pues es bien difícil pensar, solo ponernos a imaginar que algún día los musulmanes van a permitir que se quite de ese lugar el Domo de la Roca para que los judíos puedan edificar ahí su templo. Pero eso es precisamente lo que va a pasar en el futuro, precisamente eso. Aunque hay que notar también, y según ciertas investigaciones, se ha descubierto que el templo de Salomón no estaba precisamente en ese lugar, pero no hay una base bíblica, puesto que tanto para musulmanes como para los judíos, el lugar donde Salomón iba a sacrificar a su hijo Isaac es el lugar sagrado. Perdón, el hijo de Abraham es un lugar sagrado tanto para la religión musulmana como para la religión judía. Así que pues realmente es Recordate que ahí está el muro de los lamentos. Sí, sí. O sea que al otro lado todavía hay vestigios de que ahí, el lugar del templo, de que ahí estaba se el sabe templo, que ahí era. Sí, ahí hay vestigios y como dice Denny, ahí fue donde se cree que Abraham iba a sacrificar a Isaac. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista histórico y lo vemos desde el punto de vista espiritual y bíblico, ese es un lugar verdaderamente que le corresponde primeramente a Dios y al pueblo judío, ¿verdad? Entonces, aquí pues lo que vamos a ir viendo es cómo se desenlazan esta situación terrenalmente y cómo lo muestra también el Señor a través de la revelación que le da al apóstol Juan, ¿verdad? Y cuando habla de que los gentiles hollarán la ciudad, acuérdense que el anticristo, así como lo hizo Antíoco Epifanes en el 175, 169 antes de Cristo, en toda esa historia cuando los macabeos logran sacarlo, así el anticristo dice que se va a sentar en el templo de Dios y se va a proclamar Dios. Sí, sí. Y para eso ese templo necesita estar construido. Sí. Quería comentar que estaba investigando yo un artículo que dice que hace como 16 años atrás, hace poco, se intentó poner la primera piedra del templo de Jerusalén en la emplanada que está junto al Muro de los Lamentos. Y esto apareció en la revista de Israel Mi Gloria, en el volumen 48, número 3, en un artículo escrito por Elwood McQuaid, en el cual dice que la fiebre que tienen los judíos por edificar el templo de Jerusalén llegó a un clímax cuando en octubre de 1989 se intentó colocar la primera piedra ahí en la emplanada junto al Muro de los Lamentos, que es precisamente donde está ahí esa mezquita. El permiso para realizar este acto, obviamente, hermanos, no lo tenían. Fue negado por las mismas autoridades israelíes. Por las los jordanos también. Sí, fue denegado precisamente por las imprevisibles complicaciones que podría ocasionar esto. Yo creo que tanto judíos como jordanos tenían la conciencia de que autorizar ese permiso iba a ocasionar, hermanos, una terrible guerra. Entonces, pues, a pesar de que no se pudo colocar ahí una persona que es influyente entre los judíos llamado Yehuda Cohen y sus seguidores colocaron la primera piedra del futuro templo en un lugar más cercano, pero esperando el momento cuando sea el momento de trasladarlo a su lugar correcto. O sea, hay una fiebre, hay una euforia, si podemos decir, de parte del pueblo de Israel por empezar a construir ese templo. Eso a nosotros nos tiene que poner en alerta porque, como estábamos diciendo en este estudio, la iglesia va a ser arrebatada antes de que eso suceda, porque al levantar ese templo se va a hacer probablemente antes de la gran tribulación o al inicio de la gran tribulación. Sí, hay que estar preparados porque se espera que el anticristo sea el promotor o el precursor de este tiempo de paz de Israel para que puedan construir su templo. Pero fíjense bien, dice
Más adelante dice, porque ha sido entregado a los gentiles, ellos llorarán la ciudad santa por 42 meses, son 3 años y medio. Esto se representa la segunda mitad de la 70ª semana de Daniel. Pero aquí viene algo bien interesante. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio, que son los mismos 3 años y medio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. ¿Te imaginas, Orlis? Aquí ya entramos a estos 2 personajes que entran en escena en la 70ª semana de Daniel. Sí, estos 2 testigos son, pues, es una pregunta muy digna de poder mencionar aquí en este libro de Apocalipsis. De hecho, hay quienes piensan que los dos testigos son las figuras más asombrosas que aparecen en este libro de Apocalipsis. Y obviamente que son individuos que están investidos del poder de Dios y de una autoridad especial para predicar un mensaje de juicio y de salvación durante la segunda mitad del periodo de la gran tribulación. O sea, estos 2 testigos llevan un mensaje que va a causar pavor, que va a causar temor, que va a causar aflicción en los moradores de la tierra. De tal manera que, como vamos a ver más adelante, la gente va a odiar estos 2 personajes. Sin embargo, su predicación al final pues va a traer también salvación para todas aquellas personas que se arrepientan. Orlis, ¿podemos decir quiénes son o tenés algún comentario? Bueno, antes de decir quiénes son, la verdad que no podemos tampoco nosotros asegurar, ¿verdad? Pero sí hay muchos indicios de que algunos refieren que puede ser Moisés y Elías, ¿verdad? Entonces, pero antes de eso me gustaría, como decía el hermano, ellos vienen con un mensaje, hermano, de salvación. Me gusta cómo quizá ellos... el vestir de cilicio, ¿verdad? Podemos pensar que es una ropa quizá de color negro, puede ser algún tipo de ropa rasgadas, ¿verdad? Donde ya no es aquí asunto de lujo o del buen vestir. Entonces, y es por el dolor, o sea, Dios los viste de esa forma, por ver el dolor y de toda la maldad del hombre en ese tiempo aquí en la tierra. Entonces Dios los manda con ese mensaje, pero miren, hermano, ellos vienen también dotados de autoridad y de poder de parte del Señor, y esto es cuestión de verlo con buenos ojos. Lo muestra y dice que estos 2 testigos traen un mensaje, hermano, como dice el hermano Denis, que a la gente le va a causar espanto. Algunos dicen que les va a causar terror. Y muchos hombres, hermanos, van a llegar a odiarlos de una manera increíble. Pero hay mucha gente que los va a amar, hay mucha gente que los va a desear, que va a escuchar, hermano, ese mensaje poderoso que ellos traen, porque es parte del amor de Dios y de la misericordia que Dios está extendiendo en estos tiempos todavía para el hombre que está viviendo en la segunda parte. Tú decías algo, estamos entrando en los últimos 3 años y medio en la angustia de Jacob, cuando ya, hermanos, se está cerrando para el hombre el tiempo de la misericordia y de la salvación del Señor. Sí. Entonces, y ellos no solamente vienen con un mensaje, ellos vienen también, el mensaje es lo que trae juicio para el hombre, pero todavía el Señor está ofreciendo ahí la misericordia y salvación para los hombres que vivan todavía en ese tiempo. O sea, algo que yo puedo notar aquí es que si la identidad, o sea, si saber el nombre de estos testigos fuera algo esencial para la comprensión de este libro, pues con toda seguridad el apóstol Juan habría apuntado detalles, pero aquí no es el caso, ¿verdad? Por ese motivo mucho se ha especulado a ese respecto. Ahora, personalmente se cree, ¿verdad?, que puede ser Moisés y Elías, por las señales que habla ahí en este capítulo. Pues Moisés fue el que Dios usó para llevar las plagas a Egipto, cuando se convirtieron las aguas en sangre. Elías pues también
fue uno de los personajes que Dios usó en el Antiguo Testamento con poder. También se especula pues que Elías fue arrebatado vivo, y esa pues podría ser otra razón. Eso fue real. Pues sí, fue real. En esa parte sí. A lo que se especula en el aspecto de que se piensa que puede ser Elías, quien sea uno de los personajes que puedan ser parte de estos dos testigos. Ahora, también está Enoc, hay quienes piensan que es Elías y Enoc, porque Enoc fue uno de los personajes que no vio la muerte. Dice la Biblia que se lo llevó vivo Dios. Y Elías, pues precisamente también tuvo esa misma bendición de que Dios lo arrebató vivo. Ahora, hay quienes piensan que no podría tratarse de Enoc por el hecho de que no se conoce mucho del ministerio ni de la trascendencia de Dios aquí en la tierra. Aunque hablábamos aquí con mi compañero teólogo, con Januario también, de que sí, en el libro apócrifo de Enoc hay mucha información y mucha riqueza espiritual sobre las cosas que hizo este hombre de Enoc. Y por último, la tercera opinión que se cree que puede hacer estos dos testigos es que simplemente Dios escogió a dos creyentes y los dotó de su poder. Dios es soberano, y si Él quiere también puede escoger a dos personajes ahí en ese tiempo, hermanos, para poder utilizarlos con poder y gloria para poder hacer estos prodigios y maravillas, porque estos dos testigos definitivamente actúan no solo con un mensaje, hermanos, de juicio, de pavor, que al final producirá arrepentimiento, sino con terribles señales, que dice que si alguno quiere hacerles daño va a salir fuego de sus bocas, van a poder hacer que el cielo se cierre por 3 años y medio, y eso pues hace recordar que fue Elías precisamente quien hizo esto, quien en el Antiguo Testamento declaró que vivía Jehová, que por 3 años no iba a llover, y sucedió. Entonces también pues estos dos testigos vienen dotados de terrible poder, hermano, y de juicio. Fíjate que el hecho de que sean dos, ¿verdad? También causa impresión. ¿Por qué no pudo haber mandado más el Señor? Sí. ¿Verdad? Entonces encontramos una palabra en Deuteronomio, y dice Deuteronomio 17:6, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, y no morirá por el dicho de 1, sino de 2. Entonces, yo creo que Dios, hermano, cuando envía estos dos testigos, ellos tanto habían visto la gloria de Dios, pero también habían visto toda la maldad del hombre, habían visto toda la maldad que el hombre estaba haciendo, hermano, en esta tierra, cómo se estaba autodestruyendo el hombre, y cómo llevaban ellos, hermano, y le habían dado la espalda totalmente al Señor. Entonces, este versículo pues apoya de que dos testigos era lo que Dios necesitaba, hermano, para predicar la palabra, para llevar ese mensaje y para decretar juicio, ¿verdad?, sobre el hombre. Entonces, nos llena, ¿verdad?, de parte de Dios, ¿por qué lo maneja de esta manera? Muy bien, muy bien. Poneme la diapositiva para que miremos ahí los dos olivos. Dice que son los dos olivos que están junto al Señor. Fíjense bien que muchos piensan, la tradición judía aún piensa que son Moisés y Elías. Muchas veces descartan a Enoc, como hablábamos hoy con Denis, porque Enoc no era judío. Entonces ellos creían eso. En Malaquías 4:5 se predice el retorno de Elías. Y en Deuteronomio 18:15 se les dice que Dios levantaría un profeta igual a Moisés. Entonces estas tradiciones hacen que los judíos crean que son ellos dos. Se acuerdan que también hubo la transfiguración, donde se aparecieron Moisés y Elías. Entonces es increíble, y aún con todo esto, con esta sequía, se espera que mueran árboles, que mueran animales. Eso, o sea, va a seguir habiendo una gran tribulación sobre la tierra. Excelente. No sé si pasamos ya a los siguientes versículos, Orlis. Entonces, después miramos que dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de
de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Aquí antes decíamos lo de Elías y lo de Moisés, que son dos cosas que ellos hicieron. Y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hermano, esto es real, es literal. Si ustedes se fijan, cuando es algo espiritual, él lo pone, dice, y en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Esto quiere decir que las demás cosas son cosas que van a suceder. Así es. Bueno, yo lo que veo aquí cuando dice estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y esta imagen está íntimamente relacionada con el Antiguo Testamento, concretamente con el libro del profeta Zacarías en el capítulo 4. Y ahí en ese capítulo 4 de Zacarías nosotros vemos la visión que tuvo él y que iba a tener cumplimiento también en un futuro próximo. O sea, en ese momento la visión que tuvo Zacarías, para él esto era la reconstrucción del templo a cargo de Josué y de Zorobabel. Pero también tendría una proyección más lejana, en un futuro lejano, que serían precisamente estos dos testigos que encontramos aquí en el libro de Apocalipsis, cuyo ministerio apunta, mejor dicho, hacia la restauración final de Israel en el milenio. Entonces, ¿qué significado pueden tener aquí estos dos olivos y estos dos candeleros? Precisamente los olivos indican que están llenos del Espíritu Santo. Esa es una de las características que van a tener estos dos testigos. Van a ser dos personajes llenos del poder y del Espíritu Santo, y los dos candeleros también indican que van a resplandecer por su testimonio y la gloria de Dios que va a ver reflejada en ellos. Entonces, aquí es un simbolismo muy importante y podemos ver cómo ese aceite de oliva, pues, que se utilizaba para encender la lámpara, pues las lámparas van a hacer que estos hombres resplandezcan y que comiencen prácticamente un avivamiento espiritual durante toda su predicación. Va a ser como una chispa que va a encender un avivamiento, tal y como sucedió con la intervención de Josué y Zorobabel en Israel tras el cautiverio de Babilonia, que con Josué y Zorobabel ahí en Zacarías se inició pues un gran avivamiento en el pueblo de Israel. Sí, fíjate que, bueno, como lo muestra aquí la palabra, se vuelven hombres prácticamente poderosos, ¿va? Difíciles de enfrentar, hermano. O sea, gente que viene con toda la autoridad del Señor. Algunos podrían decir invencibles, hermano, cuando Dios va a cumplir un propósito específico. Y en este caso, como candeleros, ellos iban a traer luz, ¿verdad? Iban a traer, que es la palabra, ¿va? Como dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces, vemos cómo este avivamiento es a través de ellos, pero ellos vienen, hermano, con manifestaciones de poder. Yo digo que mientras ellos tengan que cumplir el propósito de Dios, estos hombres se vuelven intocables. Y esta figura que vemos ahí, hermano, donde sale fuego de sus bocas, también adquiere gran notoriedad, ¿verdad? Porque si alguno quiere hacerles daño, o sea, si nadie quiere tocarlos, si nadie quiere hacerles daño, ellos no van tampoco a hacer que salga fuego de sus bocas, ¿verdad? Sí. Entonces, creemos que van a ser aceptos, ¿verdad?, de parte del Señor para dar a la humanidad, hermano, y para que ellos puedan cumplir ese propósito grande de hacer la santa y bendita voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, también vemos en el 6 que dice que les da poder también para cerrar el cielo a fin de que no llueva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces pensamos que puede ser Elías, verdad? Porque él, características como estas, ¿verdad?, se dieron en el Antiguo Testamento con estos profetas.
Entonces, convertir el agua en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran, ¿verdad? O sea, así vienen revestidos de toda autoridad y de poder, hermano, para ejecutar juicios aquí en la tierra. Hombres, diría yo, de parte del Señor, en el cumplimiento del tiempo, intocables, ¿verdad? Entonces, más adelante vemos que sí hay un tiempo en el que ellos, pues, tienen ahí que ceder, ¿verdad?, ante el ataque de la bestia, ¿verdad? Pero también Dios tiene su plan. Eso lo miremos en los siguientes versículos. Así es. Excelente. No sé si, creo que, Orlis, vamos a continuar mañana. Creo que ya se nos terminó el tiempo. Hermanos, mañana vamos a continuar con los demás versículos para seguir con ustedes. Esperamos que mañana de 7 a 8 de la noche nos sigan viendo y vamos a continuar analizando Apocalipsis capítulo 11. Hermanos, estamos agradecidos que hayan estado con nosotros. Nos despedimos de su programa. Alégrense las naciones. Dios los bendiga, hermanos. Bendiciones. Amén. Quiere que alcancemos La Asociación Teológica